Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre la Libertad, auspiciado por la Fundación Atlas de Argentina. Hoy tenemos el gusto de contar con Eliana Santanatoglia, abogada y PhD en Derecho otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Recibió también un máster en Filosofía de las Ciencias Sociales de la London School of Economics y en Political Science y un máster de Economía del SEADE. Es profesora de teoría legal en la UBA, fellow en el Institute for Humane Studies de Estados Unidos y además es cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación David Hume, nuestro admirado David Hume. Actualmente está trabajando con la vicepresidente Villarroel. La especialidad de Eliana es el tema de la ley, su relación con la filosofía política, las ciencias sociales y con un foco en la evolución de las instituciones. Con lo cual, creo que va a estar una buena charla para tratar de que Eliana nos cuente su visión de por qué las instituciones, que son este marco general en el que la civilización opera, marcos buenos y malos, qué son, cómo cambian, y también tratar de conectar ese aspecto con nuestra propia realidad en Argentina y nuestra propia historia, ¿no? Así que, Eliana, mil gracias por estar con nosotros, un placer. Y bueno, así empezaría, ¿no? Contanos un poco cómo describirías el título del tema que más te apasiona. Hola, bueno, muchas gracias, Alfredo, por la presentación y muchas gracias por la invitación a charlar con vos en este ciclo. Bueno, yo podría empezar justamente con el tema de qué es lo que entendemos por instituciones, para después de alguna manera ver bien qué queremos decir con la evolución de las instituciones, ¿no? Pero yo generalmente para arrancar, muchas veces cuando decimos instituciones nos suenan a organizaciones, ¿no? Bueno, las instituciones, la institución educativa, la universidad, o el Estado, o no sé, instituciones privadas, no sé, los bancos, pero el concepto de instituciones que a mí me gusta traer en general es uno que provee, que nos ofrece Douglass North, que justamente, bueno, es un premio Nobel de Economía y un neoinstitucionalista, que él habla de instituciones de una manera un poco más general, más fundante, y que tiene que ver con lo siguiente. Él plantea que los individuos vivimos en sociedad en circunstancias de incertidumbre habitualmente, ¿no? Y que necesitamos de alguna manera algunas herramientas como para interactuar con los demás, intentando bajar esa incertidumbre o tratar de aplacarla y también bajar lo que él llama los costos de transacción en la relación. Entonces, él plantea que las instituciones son autolimitaciones que los individuos, digamos, nos autoimponemos para justamente intentar bajar un poco los costos de transacción y la incertidumbre al momento de armar nuestros planes de vida y de interactuar con los demás. Ahora, estas instituciones, estas autolimitaciones, él plantea que pueden ser de dos tipos: las que llama instituciones informales y las instituciones formales. Las informales pueden ser instituciones sociales, culturales, por ejemplo, no sé, desde las reglas de ceremonial o las reglas de cómo comemos, las reglas sociales de cómo saludamos, cómo interactuamos en determinadas situaciones sociales, etcétera, las reglas morales, hasta pueden llegar a ser reglas jurídicas, más de alguna manera surgidas de la costumbre o de los hábitos. Esto lo podemos charlar un poquito con más profundidad ahora. Y después estarían las reglas formales, que son estas que son como más positivizadas, o estas instituciones formales, perdón, no solo reglas, sino instituciones formales que sí pueden tener que ver con una norma legislada, pueden tener que ver con una organización ya más estructurada. Y bueno, y convivimos habitualmente con todo tipo de reglas, ¿no? Con todo tipo de instituciones, con las instituciones informales y con las formales. Lo que es interesante que él plantea, hay varias cosas con esto. La primera es que esto es una de las cosas que a mí me gusta como resaltar y que después lo podemos conectar también con el tema de Argentina, es que de alguna manera todos formamos parte de las instituciones, y las instituciones no son algo que nos viene de afuera como dado, como impuesto, ¿no? Sino que nosotros las conformamos con nuestro comportamiento, con nuestras interacciones con otros. Eso por un lado. Por otro lado, también plantea algo interesantísimo, que es
a pesar de que las instituciones formales parecerían ser más como estables, como más fuertes, más duras, en general son las informales las que tienen mayor poder de como penetración en las comunidades, mayor también poder de, son como más estables y tienen mayor poder de motivación, digamos, de las conductas de los individuos. Entonces, en circunstancias donde creemos que las instituciones formales van a primar sobre las informales, nos encontramos muchas veces que esto no se da y que son las informales las que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ya entramos así, si querés, como de lleno en la Argentina, pero las instituciones informales pueden ser, por ejemplo, formas de relacionarnos en términos también legales, ¿no? Formas de contratar, si por ejemplo, si existe confianza o no entre determinados grupos de la sociedad o entre los individuos en esa comunidad. Y las instituciones formales, un ejemplo, podrían ser reglas jurídicas, ¿no? Reglas legisladas. Y bueno, nos encontramos muchas veces que intentamos, por la vía de la legislación, por la vía de la regla formal, digamos, modificar o corregir cuestiones de las instituciones informales. Y nos pasa que muchas veces, esto lo vemos mucho en los debates en Argentina, que cuando algo hay en la sociedad que no nos gusta, empezamos a discutir proyectos de ley para modificarlo, ¿no? Enseguida hay algún legislador que presenta un proyecto de ley y dice, bueno, porque hay mucha trampa en determinada cosa, o porque no me gusta la forma en que se contrata en determinada otra, o porque, etcétera, bueno, vamos a presentar un proyecto de ley que va a ir en contra de esto o va a modificar esto. Y lo que nos pasa es que viene el proyecto de ley, se sanciona, bueno, se promulga todo, la realidad no cambia automáticamente porque cambió la ley escrita, por lo menos, ¿no? Acá ya me estoy metiendo con temas de derecho y con temas de, digamos, hay varias capas para analizar acá, pero más allá de eso, es la institución formal no necesariamente va a modificar a la informal automáticamente por el mero hecho de que exista. Y además la informal tiene, como te decía antes, un poder de penetración muy fuerte, que es muy probable que muchas veces, inclusive con legislación formal o con instituciones formales que vayan en contra, no cambian. El otro día, bueno, en otra entrevista justo di este ejemplo que siempre lo doy en clase, que es, imagínate que, no sé, cada uno de nosotros se viste de una determinada manera, ¿no? Y pensamos que cada uno se viste por su gusto, por sus preferencias, por sus recursos. Y un día los legisladores, que esto no sería nada raro de pensar en algunos países, ¿no? Y en algunas realidades, los legisladores se juntan todos y dicen, bueno, hemos decidido que hay una manera ideal ahora que empieza el verano, por ejemplo en Argentina, de que encontramos una fórmula para que todo el mundo se vista a un precio accesible, van a estar todos iguales, o sea, igualdad, no va a haber diferencias, no vamos a marcar diferencias, y entonces encontramos que la mejor forma de vestirse es una toga blanca. Una toga blanca que pueden usar personas mayores, personas jóvenes, hombres, mujeres, no importa, digamos, la preferencia sexual, no importa los recursos. Es más, hasta el Estado puede ayudar a cada individuo a tener su pedazo de tela blanca para usarlo como toga, y todos iguales, y aparte de fresco para el verano. Bueno, la cuestión es que es muy probable que el 90% de la población, puede ser que alguno cumpla con esta regla. Imaginemos esto en una ley, ¿no? Una ley del Congreso que estipule que todos a partir de tal fecha debemos vestirnos de tal o cual manera. Pero es muy probable que la mayoría de la gente diga, no, ¿cómo una ley me va a imponer a mí cómo me visto? ¿No? No solamente en una circunstancia particular, que podría ser por cuestión de emergencia o por una cuestión de un rol, ¿no? Tenés un rol de profesional en determinada cosa, tenés que poner un uniforme. No, sino para todos los días, toda la vida. A partir de ahora tenés que usar una toga blanca. Bueno, es muy probable que esa institución informal de cómo nos vestimos, de la moda, inclusive de la identidad personal, etcétera, no pueda ser modificada por una ley del Congreso, por más que la ley del Congreso tenga todos los requisitos formales y demás. Entonces, lo que estoy tratando de acá es dar un ejemplo medio absurdo, pero de cómo una institución formal no puede modificar una institución informal tan rápidamente por más fuerza de ley que tenga. Tal vez es un ejemplo más de una regla que de una institución, pero si te entiendo lo que está diciendo, vos tenés una cantidad de reglas, costumbres,
actitudes, expectativas que están en el día a día de una sociedad. Después tenés un conjunto de reglas formales que tratan de regular ese conjunto de subjetividades, llamémosle, y te puede pasar un poco como me gusta el ejemplo de la rotonda en la Argentina, ¿no? Hay una ley de tránsito, una norma que dice que el que está en la rotonda es el que tiene prioridad, y nuestra cultura, o nuestras costumbres es que exactamente la regla la aplicamos al revés. Si el tipo que viene por la avenida le toca bocina al tipo que está en la rotonda, si no lo deja pasar primero de la avenida. Es decir, este contraste que entre paréntesis me hacía pensar un poco a los economistas cuando decías en la cabeza del legislador, ¿no? En economía es muy común la manera de mirar un mercado, por ejemplo, decir, bueno, acá algo no me gusta. ¿Por qué? Porque no es Pareto óptimo, no es un desvío de la optimalidad de una cierta asignación de recursos, y por tanto hay que meter una regulación o algo para corregir esa desprolijidad del mercado. Y bueno, claro, es un poco lo que decías vos, ¿no? Esa visión un poco de que a través de las instituciones formales vos vas generando ciertos resultados, y bueno, me imagino que muchas veces esos resultados son muy distintos a los que tenías la intención de cuando la ley pasó, ¿no? Exacto, bueno, eso es interesantísimo, porque ahí nos conectamos con otro tema que tiene que ver con las consecuencias no buscadas de las acciones intencionales, esto que ya estaba en los escoceses, ¿no? En Hume, claro, en Smith, en Ferguson, y que después, trabajan muchos autores en el siglo XX, no solo Hayek, sino muchos más, que tiene que ver con, intentamos a través de la ley, en este caso, o a través de una regla formal, modificar un cierto comportamiento, una regularidad social, pero no solo a veces no conseguimos eso, sino que incluso provocamos otros efectos no buscados que incluso pueden ir hasta en contra de la intención de la regla o de la modificación de la política pública que estamos queriendo establecer, que eso también vemos mucho, ¿no? En Argentina, que porque quiero que haya más oferta de determinado mercado, pongo un límite, una regulación, un precio máximo, un precio mínimo, lo que fuese, y lo que tenemos es falta de oferta. Bueno, esto pasa constantemente en determinadas políticas públicas o en determinadas regulaciones, lo vemos claro. En otras cuestiones, a veces más legales, no lo vemos tan claro, simplemente pensamos que la gente, o sea, está toda esta discusión de que no se quiere cumplir con la ley, y ahí podríamos tener toda una discusión es si la gente cumple o no cumple con la ley, por qué motivo, si hay una cuestión más racional, y esto es otro debate que también podemos relacionar mucho con instituciones, ¿no? ¿Qué tipo de individuo estamos presuponiendo, ¿no? Si estamos presuponiendo un individuo racional, del estilo de la teoría de la elección racional, más calculador, más, de calcular todas las alternativas en términos de costo-beneficios y poder motivar su acción a partir de cuál es la acción que en ese cálculo le resulta más beneficiosa, o si hay algunos otros tipos de motivaciones o formas de resolver cómo actuar, ¿no? Ahí, se abre todo otro debate respecto de, esto también que plantean, no sé, Kahneman con los dos tipos de mente y demás, hay otra forma que muchas veces nosotros motivamos nuestro actuar con lo que pueden ser las heurísticas o formas más adaptativas de aprendizaje, que nos permite ver la forma de que podemos resolver determinadas situaciones o motivar nuestra conducta, que no tiene que ver necesariamente con el cálculo. Entonces, de nuevo, volviendo al tema institucional, las instituciones informales a veces lo que nos están transmitiendo es un aprendizaje que hicimos a través del tiempo y que nos ha resultado bien, para resolver determinadas situaciones, y que no es y que aparte nos permite esto, ¿no? Hacer planes, crear expectativas, bajar los costos de transacción, bajar los niveles de incertidumbre, y que muchas veces no es tan fácil de modificar por la vía formal, o que no necesariamente la vía formal va a permitir, esto que también lo podríamos debatir en términos hasta culturales, viste que esto de que los anglosajones demuestran acá, donde
donde hacemos el caminito, es donde tenemos la huella de la gente que pasó por el parque 25 millones de veces, y entonces después ahí asfaltamos o ponemos la piedrita sobre esa huella. Y nosotros somos, no, mira, tendría que ir de acá a acá porque esto es lo más eficiente o esto es lo mejor, y acá está el pasto, y entonces tenemos el camino de cemento y no sé, un metro más allá, el camino real de la gente toma, porque es el que es más práctico, porque es el que toda la vida tomaron, etcétera, ¿no? Entonces esto es un poco lo que estoy tratando de transmitir con este tema de las instituciones formales e informales, ¿no? Ahora, una cosa que cuando vos mirás, digamos, a todos los autores que estudian cómo evolucionan las instituciones y cómo tal vez a veces hay como un riesgo, o encuentro yo que hay como un riesgo de que, bueno, al fin y al cabo las instituciones que tenés, es un poco un mundo panglosiano, donde todo es un poco lo mejor que puede haber. Uh-huh. Y cuando pienso en el caso argentino, decir, bueno, tal vez las instituciones, la realidad que tenés hoy, donde tenés la mitad de la economía en negro y en un mundo casi subterráneo, semi ajeno a la estructura formal, y siempre me pregunto, ok, tenés todas estas herramientas formales abstractas y concretas, ¿no? de medidas, resoluciones y después temas abstractos y de comportamiento general, y por otra parte tenés el mundo real o la mitad del mundo real que está circulando por otro lado, y decís, bueno, evidentemente este setup, de esta configuración de instituciones que tenés, evidentemente anda muy mal, funciona mal, desde el punto de vista ingenieril, digamos, o puramente económico, y esto funciona mal, porque no está generando los incentivos que supuestamente las instituciones tienen que cumplir, que bajan los costos de transacción, bajan la incertidumbre, que vos puedas operar en forma más eficiente en este mundo incierto. La pregunta ahí es, estas instituciones que se te generaron en la Argentina, concretamente, y que desparramaron una cantidad de gente fuera del marco institucional y en el mundo, llamémosle, informal, ¿cómo lo reformás? Porque tenés esta interacción del día a día, y hoy en día lo tenés enorme, porque la mitad de la economía está afuera y tiene toda una dinámica, pero al mismo tiempo convive con esta cosa formal, ¿no? Esta interacción, digamos, en un sistema que terminó siendo muy subóptimo, ¿no? Desde el punto de vista institucional, porque estamos muy lejos de las reglas generales, de las abstractas que te gobiernan y te generan los incentivos correctos para bajar la incertidumbre y que la economía y la sociedad más o menos funcionen civilizadamente, ¿no? ¿Cómo esa tensión entre lo que tenemos y lo que te gustaría tener, ¿no? Cosa más constructivista, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver, tengo para esto una respuesta corta, digamos, y una larga. Voy primero por la corta, para no aburrir primero con la larga. La corta es, sí, lo que yo diría es, bueno, este concepto que vos estás como ahí tifando, muy haikeando del orden espontáneo y de cómo miramos las instituciones habitualmente, si las miramos desde el punto de, digamos, lo que ahí llamaría el constructivismo, o sea, tratar de modificar la realidad según un ideal, puede ser de un óptimo, digamos, en términos económicos, o de un ideal político, o moral, o ideológico de cualquier tipo, o tener una mirada, lo que él llama evolutiva de las instituciones respecto, digamos, que nos brindaría, digamos, una mirada de las instituciones que son como el producto de una evolución, de un largo, digamos, proceso de evolución donde los individuos hicieron como prueba y error a través del tiempo, las sociedades fueron probando arreglos institucionales y de alguna manera lo que hoy tenemos es el resultado de este proceso de aprendizaje social. Ahora, en este sentido, dos cosas. Necesariamente no podemos afirmar que todo orden espontáneo, que todo proceso de aprendizaje haya resultado en algo positivo, o no necesariamente en un todo positivo, o podríamos pensar que hay otros procesos institucionales o otros procesos de aprendizaje que tuvieron mejores resultados. Segundo, podríamos pensar que estos arreglos institucionales son un orden, o sea, los arreglos institucionales informales, que vos hacías alusión, todos estos mercados que están fuera de la regla formal, son un orden espontáneo, y en este sentido lo podemos analizar como tal,
del cual podemos tener mejor o peor opinión, quizás son eficientes a su manera, digamos. El tema sería pensar si nosotros quisiéramos corregir un poco esto quizás Hayek lo admitiría, él plantea que una cosa es construir una sociedad de cero o intentar barrer con las instituciones que estaban tradicionalmente y poner un orden nuevo, y otra cosa es frente al orden o frente a las instituciones que ya están dadas, desde las ciencias sociales o desde las políticas públicas, podríamos pensarlo así, intentar como guiar. Él dice que no, que el rol de las ciencias sociales, en algunos ensayos, es de alguna manera intentar guiar o proponer dentro del rango de las posibilidades, ir hacia el lado que nos parece más positivo, en este caso más eficiente o más beneficioso para la comunidad. Ahora, lo que yo plantearía ahí es varias cosas. Una es si ese orden espontáneo se dio realmente de forma libre o si hubo alguna traba, y este es un poco el planteo por eso de las instituciones formales e informales. Cuánto las instituciones formales están plasmando un orden que ya venía dado de las instituciones informales y cuánto en realidad están tratando de imponer un orden que no necesariamente sería el que esos individuos en ese orden están buscando, o en esas, bueno, para decirlo mal y pronto, ¿cuántas veces el Estado con sus reglas formales o con sus marcos institucionales están incentivando conductas que no son las que nosotros nos gustaría? O sea, están limitando la posibilidad de los individuos de hacer sus proyectos de vida, están limitando la posibilidad del progreso de esos individuos y bueno, muchas veces se escapan por el costado, ¿no? por los mercados informales. Entonces a veces es no solamente que el orden formal no parecería estar atrayendo a todos los individuos, sino que está incluso impidiendo que muchos de esos individuos entren en ese orden formal, puedan llevar sus planes de vida y digamos, nosotros tenemos un montón de ejemplos en Argentina en donde las propias personas te dicen, si yo tuviera que pagar todos los impuestos para llevar esta actividad en términos legales y formales, no lo podría llevar a hacer, no lo podría llevar adelante este negocio. Entonces, bueno, ya ahí tenemos como una señal, ¿no? De que parecería que la regla formal no solo no está ayudando, sino que está perjudicando en todo caso el desarrollo de claro, acá uno se pregunta, porque yo creo que tiene un poco que ver con claro, esta visión anglosajona exitosa, en el fondo, bastante exitosa, ¿no? Relativamente en la civilización humana, de estos modelos más anglosajones y en los cuales todos estos autores siempre se apoyaron y admiraron, los escoceses para adelante. Acá lo que estoy tratando también de destilar es el tema del pesimismo o el optimismo que uno puede tener. Este ciclo empezó con una entrevista a Loris Sanata, ¿no? Hablando obviamente del tema que a Loris le interesa, que es esta cultura, que él llama un poco la cultura peronista, pero es esta cosa que está entrelazada con toda nuestra tradición, llamarle española si querés, o regimental, o relacionada con todo el tema de esta actitud así más paternalista, que tenemos en nuestra sangre, diría Loris Sanata, y cuando ve todos estos intentos, como está pasando ahora, de reformar esto, dice, bueno, la pregunta es, la inercia de toda esta cultura que tenés adentro, que no es una cultura de libertad, de autonomía, de demás, sino una cultura del corto plazo, del estafar, del no cumplir la palabra, un poco todo si querés lo contrario del estereotipo del mundo anglosajón. ¿Cómo pones cómo balanceas el tema del pesimismo y optimismo, ¿no? Porque si vos sos, si le das mucha importancia como le da Loris, y yo tiendo a simpatizar, ¿no? A toda esta corriente histórica que tenés en la sangre, digamos, lo que él llama la cultura de estas sociedades, decís, bueno, la verdad que te transformás medio en un pesimista, ¿no? Y si no, si ves que que podés cambiar ciertas reglas aumentando niveles de libertad, un poco lo que está haciendo Sturzenegger, ¿no? Está destrabando, abriendo puertitas que estaban cerradas por algún interés creado, por un accidente histórico, está abriendo puertitas, ¿no? Pesimismo y optimismo en un contexto donde estas instituciones son largas, son siglos, está el ser humano que es un tipo complicado, ¿no? ¿Cómo ves este trade-off entre las dos
visiones. A ver, yo soy bastante optimista en general y en esto me guío por esta idea de Matt Ridley del optimismo racional, ¿no? Sé que Argentina, y empiezo como por el final, sé que Argentina es un poco una excepción a lo que voy a decir, pero no pierdo las esperanzas, digamos, en lo siguiente. Y esto tiene que ver con la explicación larga que yo te comentaba antes. A ver, las instituciones para mí no son solo el producto de un aspecto cultural. A ver, para mí hay como, yo lo planteo en mi tesis y en el libro que estoy escribiendo ahora, tiene que ver con el resultado de 3 procesos evolutivos al mismo tiempo, ¿no? Hay un proceso que están trabajando mucho, lo que es la psicología evolutiva, todo lo que es la mirada más biológica de los procesos evolutivos, que lo que plantean es que los individuos, ahí hay una parte como que tenemos todos en común, ¿no? Hay una base biológica común a todos los individuos, que digamos los escoceses también hablaban de naturaleza humana, y que esa base biológica común a todos los individuos nos alejarían un poco de las explicaciones 100% culturalistas. O sea, yo no creo que hay que dejarlas de lado, las explicaciones culturalistas, pero ellos lo que plantean es, mira, hay una evolución del cerebro, hay una evolución de los mecanismos biológicos de adaptación, etcétera, que nos muestran que a lo largo de los miles de millones de años, tenemos determinadas pautas que nos muestran que aquellas comunidades que incorporaron determinadas, por ejemplo, reglas, voy a poner un ejemplo muy, muy básico, pero que, por ejemplo, algún tipo de derecho de propiedad, algún tipo de derecho de propiedad privada, permitieron que que desarrollarse más, tener más descendencia, en términos evolutivos, sería básicamente que lograron evolucionar, o mejor dicho, permanecer más que aquellas comunidades que no incorporaron estas reglas, y entonces hay como un fundamento de alguna manera biológico que te permitiría decir, bueno, mira, hay una cuestión de adaptabilidad de los individuos y de incorporación de determinadas pautas que después se desarrollan como reglas informales, después como reglas formales, etcétera, que de alguna manera es claro que les permite vivir mejor. O sea, aquellas comunidades, para decirlo muy fácil, para aquellas comunidades que incorporaron, por ejemplo, derecho de propiedad, determinada estabilidad de las instituciones, cumplimiento de las promesas, etcétera, esto que ya también David Hume planteaba como los 3 principios básicos de justicia, ¿no? Universales de justicia. Bueno, en términos biológicos también se estudia antropológicamente que aquellas comunidades que incorporaron esto han permitido, progresar y mantenerse en el tiempo, y otras perecieron, ¿no? A lo largo de los años. Eso es como si fuera algo así como el fundamento biológico común. Ahora, este proceso de evolución es completamente ciego para el individuo. O sea, nosotros no somos conscientes de que estamos en un proceso evolutivo en términos biológicos. Ahora, a eso yo le sumo o le combino, digamos, el proceso cultural. Esto que sí trabajaban los escoceses, que de alguna manera también está en Hayek, en un montón de autores, que lo que plantean es que nosotros vivimos en un marco institucional, nacemos incluso en un marco institucional. Hayek hablaba de la coevolución de la mente y la sociedad, la coevolución de determinados mecanismos de alguna manera psicológicos o mentales, y las reglas de las instituciones que nos rodean, y que de alguna manera también nos da este resultado de que aquellas sociedades que culturalmente desarrollaron determinados hábitos, determinados principios, tienden a ser más exitosas en términos de que los individuos que viven en ellas pueden llevar adelante sus planes de vida, sus proyectos de mejor manera, viven mejor, tienen más expectativa. O sea, hoy marcado en términos de indicadores tienen más expectativa de vida, tienen más acceso a la salud, hay menor desnutrición infantil, tienen más acceso al agua, bueno, todas estas cosas que, por ejemplo, toma Matt Ridley como etcétera, bueno. Y las comunidades que, ven que sus instituciones no funcionan tan bien, muchas veces por imitación van incorporando estos hábitos. Y después está el nivel como individual, ¿no? Que ahí yo trabajo mucho con lo que es teoría de los juegos evolutiva, donde ahí ya es como más una micro, que plantea como que desde la micro vamos a la macro, y cómo individuos en determinadas circunstancias observan que hay determinadas estrategias posibles para ser llevadas a cabo, y van eligiendo aquella que les da mejores resultados a lo largo del juego.
En teoría de los juegos evolutiva, lo que incorporamos, distinto a teoría de los juegos tradicional, es el tiempo y la capacidad de aprendizaje por parte de los agentes. Y además agentes que no tienen una racionalidad del tipo teoría de la elección racional, digamos, un tipo de racionalidad totalmente calculadora, sino individuos que son racionales, pero tienen una racionalidad adaptativa, que trabajan más con limitación, que trabajan más con las heurísticas, etc. Esto da para otra charla, si querés, sí, digamos, la cuestión más técnica, pero digamos, estos tres niveles de evolución confluyen en la emergencia de las instituciones o las reglas que podemos hoy vivir. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Estoy de acuerdo con que a veces, digamos, tenemos como una mochila cultural muy pesada respecto de determinados hábitos, determinadas regularidades que nos cuesta mucho sacarnos de encima, pero también yo confío en que cuando la cuestión formal un poco libera esto que vos decías recién, hablo de abrir puertitas, muchas veces surgen rápidamente respuestas por parte de los individuos que no son de alguna manera necesariamente tan racionales, pero sí adaptativas, de decir, bueno, mira, acá yo tengo la posibilidad de desarrollar este proyecto que hasta ahora no podía desarrollar, de manejarme con estas reglas que hasta ahora no lo podía hacer, y empezar a, por decirlo así, alimentar instituciones que les permitan a ellos y a los demás vivir mejor, tener mejores, digamos, acceso a mejores proyectos de vida, e incluso tener estos resultados en términos de indicadores mejores. O sea, para decirlo con un ejemplo muy, muy tonto, vos fíjate lo que pasó con el mercado de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina en general. Apenas se destrabó un poco, se destrabó el mercado. Y un mercado que estaba completamente paralizado prácticamente, ¿no? Hasta el año pasado. Entonces, ¿es que los argentinos culturalmente somos tan trabados o había una regla muy fuerte que realmente nos estaba impidiendo? Eso no quiere decir que quizás la ley que tenemos hoy o la forma de contratación que tenemos hoy es la ideal en términos de óptimo. Pero bueno, estamos, digamos, jugando un poco más con distintos tipos de contrato, con distintos tipos de moneda. Y bueno, esto de alguna manera ha permitido que mucha gente que no estaba pudiendo hacer operaciones las está pudiendo hacer, ¿no? Porque te diría para un capítulo que me gustaría preguntarte es en toda la evolución de estas, llamémosle reglas de juego, instituciones o como lo querramos llamar, tenés este rol tan activo de estos grupos o coaliciones distributivas o distintos nombres que tienen los lobbies o los intereses creados que van y colonizan el Estado a través de prebendas y en el nombre de, qué sé yo, la educación te van a conseguir una cierta protección o que la chatarra no se puede exportar, todos los temas que están saliendo un poco a la luz. Sí. Ahora, todas estas colisiones distributivas son un factor dinámico muy fuerte del crecimiento, si querés, canceroso de muchas instituciones, donde vos ves, dirías, es una patología de las instituciones el hecho de que tenés y esto pasa no solamente en la Argentina es un ejemplo muy, muy fuerte, pero también lo vemos en muchos lados. Tenés estos grupos que van alimentándose con energía y con recursos, porque los propios privilegios que van obteniendo van alimentando los recursos y le van sacando recursos a quienes financian esos y entras en este proceso medio patológico, medio de canceroso, de donde las instituciones empiezan a evolucionar hacia sistemas de privilegios sectoriales, de curros, como decimos en Argentina, de la casta, o de todo lo que está de moda ahora, ¿no? Y las instituciones empiezan, y ahí es donde un poco volviendo al principio, donde decís, bueno, pero estas instituciones, en el fondo, más que tener como un cierto respeto a la evolución cultural que tuvieron, sin negar que lo tienen, les tenés que empezar a dar con un hacha, ¿no? Con un hacha, y no piecemeal, como tal vez diría Hayek, le tenés que dar con un hacha y empezar a generar burbujas de actividad, libertad y demás, que empiecen a ver que la gente, como decías vos, empieza a imitar y dice, che, qué bueno que ahora los alquileres se pueden hacer y el mercado te cambie, y bueno, que eso pase en miles de mercados, ¿no?
Lo que digo es, Sí. ¿no? No, el tema de los intereses creados y la deformación o la patología que introducen en la evolución de las normas que nos gobiernan, ¿no? Sí, a ver, ahí me parece que estoy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste respecto de cuando ya hay una especie de statu quo respecto de intereses cruzados, ¿no? Y esto sí se ve en la Argentina, que es muy difícil de desarmar porque, bueno, yo sostengo el interés que el otro tiene en cerrar este mercado o en lo que sea, el arreglo institucional horripilante que tiene, pero porque a mí también me mantienen este otro, esto de las quintas, ¿no? Y de entonces hay como un statu quo donde todos, por decirlo con una palabra, nos bancamos, digamos, el estatus, digamos, la quinta del otro, porque bueno, y así, ¿no? Y está todo esto está cruzado y es muy difícil de desarmar. Ahora, hay algo que para mí es interesantísimo, y es esta idea un poco fuerte y que me parece que ahora sí en la Argentina está sonando fuerte, que es esta idea de liberal, digamos, de libertad, de la libertad fuerte, de la libertad en el sentido de dejar a los individuos que actúen solos, ¿no? Como en cada uno de los ejemplos donde se abrieron estas puertitas y donde se abrieron los mercados, automáticamente los argentinos reaccionan. Para mí eso es, digamos, es bastante optimista de mi parte quizás, pero yo siento cierto optimismo respecto de la idea de que entró la idea de la libertad, entró la idea de liberalizar o de abrir, por ejemplo, esto que dice Matt Ridley. Matt Ridley dice una cosa, porque ahora estoy pensando en esto de la excepcionalidad argentina, ¿no? Matt Ridley, para decirlo rapidito, plantea que entre 1955 y 2005, por eso él es optimista, el mundo entero, a través de la incorporación de determinadas reglas, por ejemplo, el respeto al derecho a propiedad, determinado nivel de economía de mercado, etcétera, etcétera, creció y le fue mejor. Y esto lo muestra con determinados indicadores, como yo te decía antes, por ejemplo, no sé, mortalidad infantil o cuántas horas de trabajo necesitas para un watt de energía y papá. Bueno, y él muestra que en el mismo país, aunque pongamos el país más pobre, o sea, ponemos el Congo, bueno, del 1955 al 2005 creció en su propio país, no comparado con otros, pero la única excepción en el mundo respecto de esto fue la Argentina. O sea, la Argentina del 2005 era más pobre que la Argentina de 1955, tenía menos acceso a los recursos, había más mortalidad infantil, todo nos fue mal respecto a nosotros mismos. Entonces, en este sentido, yo entiendo que podemos ser pesimistas. Ahora, en eso sí, si lo funcionó para el resto del mundo, puede funcionar para nosotros, digamos, en el sentido de cuando empezás a abrir la idea del intercambio con el mundo, y lo que dice Ridley es muy interesante, es una cosa, la típica, digamos, al principio de las libertades, bueno, el intercambio libre de bienes, servicios y personas. Pero lo que dice también es el intercambio libre de ideas. Y esto a mí me parece fundamental hoy en día. O sea, la idea de que cualquier argentino puede relacionarse con el resto del mundo en términos de ideas, no solo ideas de negocios, por supuesto, o ideas de proyectos económicos, sino ideas de todo tipo, a la Argentina le hace falta muchísimo, ¿no? Y hasta filosóficamente, hasta en un debate académico, ¿no? Nosotros tenemos como, por eso yo trato muchas veces de proponer estas teorías nuevas, más evolutivas y demás, pero que tiene que ver con actualizar el debate académico, actualizar el debate de políticas públicas, ¿no? Estamos todavía como en 1970, entre el 60 y el 80 en bibliografía, de la izquierda y la derecha, digo, de todos, ¿no? O sea, estamos como con todas las ideas y los proyectos y los debates cuando pasó de todo en términos de ideas en los últimos 50 años, y acá no llegamos todavía, está llegando, digamos, ¿no? Pero entonces, bueno, me parece que esta idea, por lo menos hay muchos jóvenes hoy en día todavía con esta esperanza de que la idea de que la libertad, de que abrirte al mundo, intercambiar con el mundo y demás, puede llegar a permitirnos entender cuán importante es estar abiertos, cuán importante es la libertad para poder salir de este statu quo de todo trabado, ¿no? Hoy en día se ve, hasta se ven las noticias, como el tratar de sacar determinado privilegio, determinada traba, causa, por supuesto, resistencias, pero al mismo tiempo hay mucha gente que se entera, ¿no? También, mira, había una prohibición a esto que vos decís de la chatarra. Creo que muchos nos enteramos recién ahora, y con esto, con un montón de ejemplos, de también, digamos, valorar los beneficios de
abrir no solo la economía, abrir también la cabeza al intercambio con el resto del mundo. Está bueno. Eliana, ha sido un placer. Vos sabés que, bueno, todos los que estamos viviendo este proceso tan único de apertura argentina, no sé si te pasa a vos, pero es como decís, te cuesta creer, en muchos aspectos te cuesta creer lo que está pasando. A veces te asusta un poco saber que el viento está soplando con esta intensidad, y todo lo que sopla fuerte a veces te asusta un poco, pero bueno, la verdad que este tema institucional al final está en la raíz de nuestra historia y de nuestros problemas y de este fracaso que mencionabas. Así que yo creo que está buenísimo haber podido charlar un rato sobre este tema y acercar un poco a la audiencia a pensar en estos temas y tratar de, como decías vos, actualizarnos, modernizar el debate, y que este proceso pueda tener raíces más profundas, ¿no? Tanto en lo académico como en el periodismo, como en todos lados, ¿no? Así que te quería agradecer muchísimo. Sé que trabajás en la Fundación Hume para fomentar estas ideas, así que bueno, adelante nomás, y estoy seguro que tendremos alguna otra oportunidad para seguir conversando del tema. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y tus ideas y tu aporte para este ciclo. Gracias, Alfredo. Y bueno, para terminar, voy a hacer una referencia a un maestro que hemos tenido en común, que es Ezequiel Gallo. Ezequiel justamente estudiaba muchas veces cómo había justamente evolucionado la forma de producir en el campo argentino a través de colonos que eran ignorantes en términos de lo técnico, pero que fueron encontrando a través de la prueba y error, digamos, las mejores formas de cultivar, de asentarse en territorios que muchos pronosticaban que no iban a tener futuro, y que hicieron de la Argentina uno de los países más ricos del mundo y con mejores instituciones del mundo para fines del siglo XIX. Bueno, yo espero también en este sentido y de alguna manera recordándole a Ezequiel, que se pueda destrabar y que podamos, a través de la prueba y el error y el ejercicio de la libertad, volver a tener instituciones sanas y una posibilidad de un progreso de la Argentina, ¿no? Me acuerdo, Ezequiel citaba, y creo que lo cita en La Pampa Gringa, creo que era un consultor, no me acuerdo, hace mucho no la tengo que releer, pero un consultor que decía, no, acá el trigo no tiene ningún futuro, ¿no? Exacto, exacto. El gran Ezequiel, así que... Exacto. Hay un video de él justamente contando esto, bueno, y bueno, en este sentido, pensar que la Argentina, aunque muchas veces decimos, bueno, no tiene futuro, creo que podemos probar de nuevo y crecer de nuevo y ser un país de progreso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eliana, un placer. Gracias, muchísimas gracias a vos y gracias a la Fundación. Hasta luego.